más a su noticiero favorito, NotiMedic. Hoy estaremos hablando sobre el retículo endoplasmático rugoso y algunas enfermedades que lo incluyen a él. Primero hablaremos sobre las enfermedades, luego explicaremos qué es el retículo endoplasmático rugoso y después profundizaremos cómo se relacionan estas enfermedades con el retículo endoplasmático rugoso. Primeramente estaremos hablando sobre el síndrome de Walcott-Rallison, que es una enfermedad que se presenta de diferentes maneras, mediante la diabetes insulinodependiente en la infancia, la difusión hepática o renal, pues en algunos casos retraso mental o anomalías cardiovasculares. La otra enfermedad que estaremos tratando el día de hoy será la pseudoacondroplasia. Esta enfermedad es una forma de displasia ósea. En los pacientes que lo padecen, pues al momento de su nacimiento, su estructura y características faciales son normales. Sin embargo, a medida que van creciendo hasta llegar a los 2 años, su curva de crecimiento va muy por debajo de la estandarizada, siendo así que tienen un crecimiento desproporcionado de sus miembros cortos. También cuando empiezan a caminar estos pacientes tienen algo que se llama marcha de pato, que como el nombre lo dice es que empiezan a caminar como si fueran un patos con las piernas abiertas. Es una enfermedad degenerativa que solamente, pues en algunos casos, en la mitad de los individuos, requieren un reemplazo de cadera. El día de hoy estamos en videoconferencia con el doctor Felipe, quien nos va a explicar qué es el retículo endoplasmático rugoso, sus características, sus funciones y entre otras cosas. Hola Sara, gracias por la llamada. Entonces, yo les voy a explicar sobre el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático se ubica junto al núcleo de la célula. Se ubican todas las células eucariotas excepto los glóbulos rojos y los espermatozoides. Este va a cumplir unas funciones muy importantes dentro de todo el desarrollo de la célula. Sus componentes principales se basan en el plegamiento de hojas, se lo podemos llamar así, y una composición una cantidad muy grande de ribosomas. Las funciones del retículo endoplasmático son la síntesis y el transporte de proteínas. Las proteínas van a ser transportadas desde el retículo endoplasmático, eventualmente hacia el aparato de Golgi, y luego a los sitios donde la célula necesita estas proteínas. Los ribosomas son los principales encargados de la síntesis de proteínas. A su vez, principalmente, los ribosomas sintetizan cadenas de aminoácidos que se hacen en el proceso de traducción de ADN para luego ser convertido en lo que ya conocemos como las proteínas o cadenas de polipeptídeos que ya van a ser necesarias a cada espacio de la célula. ¿Qué pasa si falla el retículo endoplasmático? Pues es una pregunta muy importante, ya que si falla, la célula va a tener una deficiencia muy grande. Si las proteínas no pueden ser bien transportadas o bien no están bien sintetizadas, la célula va a fallar. ¿Por qué? Las proteínas son componentes muy importantes dentro de todo el desarrollo de la célula. Por ejemplo, las proteínas en la membrana plasmática pueden ser canales. ¿Canales específicos para qué? Para el transporte, ya sea de entrada y de salida, de iones, moléculas grandes, agua, glucosa, etc. Los componentes necesarios para que la célula se desarrolle. Sin estos componentes, sin estas acciones, la célula va a tener muchas disfunciones, no va a poder desarrollarse bien y a su vez tener problemas en lo que ya son los tejidos posteriores. Ahora vamos a profundizar las patologías y su relación con el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, primero vamos a hablar sobre el síndrome de Walcott-Rallison. Esta enfermedad consta de que la proteína codificada por el gen E452367 fosforila la rubinidad alfa del factor de traducción que conduce a la inactivación de la misma proteína, lo que conlleva pues a una rápida reducción de la iniciación del proceso de traducción y una represión en el proceso de síntesis de proteínas. Los pacientes que tienen esta enfermedad presentan diabetes antes de los 2 años de vida. Esto se da porque hay una mutación en el gen que codifica para el factor de PERK, que es una proteína del sensor de estrés en el retículo endoplasmático rugoso, inhabilitando así que la proteína pues sea producida en cantidades necesarias para el normal funcionamiento de la célula beta en el páncreas, generando así que el retículo endoplasmático rugoso incremente su tamaño, ya que no tiene proteínas dobladas, incluyendo la insulina, quien dejó de secretarse normalmente por este proceso. Ahora, Felipe,
¿Tú sabes cuál es el diagnóstico de estas enfermedades? Como primer método diagnóstico, se sospecha de pacientes que tengan diabetes neoprenatal y displasia esquelética y o insuficiencia hepática aguda. Entonces, primero, se hace una radiografía y a su vez se hace un análisis genético molecular y a su vez también se mira la descendencia de la familia a ver quién tiene esos genes malignos. Enfermedades. Ahora vamos a hablar sobre la pseudoachondroplasia. Esta enfermedad pues se da por mutaciones en el gen COMP que provoca un defecto en la matriz proteica del cartílago, generando así pues mutaciones que infieren con el acomodamiento proteico, lo que conlleva pues a la disminución de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, muerte celular, y pues esta muerte celular conlleva que haya una disminución de las células viables pues de la matriz del hueso y una reducción del tamaño del mismo. Como ya lo podemos ver, pues esta es una enfermedad que las personas y los huesos no se les desarrollan bien, por lo ya explicado anteriormente. Entonces, ¿cuál es el método de diagnóstico de estas enfermedades? Este método de diagnóstico es radiológico. Se observan anomalías epifisálicas en los primeros 2 años de vida. Si se encuentra que es prenatal, se miran los padres. Si uno de los dos padres, ¿cuál de los dos, mejor dicho, tiene el gen maligno? Porque esta es una enfermedad autosómica dominante. Bueno, Felipe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y sacar un poco de tu agenda apretada en Alemania para contarnos sobre el retículo endoplasmático rugoso. Muchas gracias. Y hasta aquí la edición del día de hoy de su noticiero favorito, NotiMedic.